a shape una sombra of the Lord Jesus Christ. del Señor Jesucristo. Amén. We are a shadow, a resemblance, a Somos shape of the cross. una reflejanza o una sombra de la cruz. Amén. God made us in His likeness and image. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Does that mean that He looks just like a cross? eso significa de que Él se ve así como una cruz o luce como una cruz. Amén. Santo. Amén. And Jesus Himself Y Jesús came in the form of a man. vino en forma de hombre. Aleluya. He's the shape of a cross. Él tiene la similitud de la cruz. Amén. Then He was placed on a cross. Y Él fue puesto en una cruz. Amén. What does the cross Entonces, represent? ¿qué representa una cruz? ¿Qué representa la cruz? Una estatura. A structure, Una estructura, Amén, aleluya. Aleluya. a level. Cultura de crecimiento. un nivel. Amén. Amén. The top of the head is the highest level. La parte de la cabeza es la parte más alta. Amén. Does that mean that the devil himself has this same figure? Eso significa entonces de que el diablo en sí mismo tiene esa figura también. Aleluya. Does he have the shape of a cross? Él tiene esa Figura. esa figura de la cruz. No completa. Of course, it's not complete. Seguro, pero no está completa. Amén. Let's not forget, the devil can disguise himself in many ways. He can place himself as an angel of light. Seguro, el diablo él se puede convertir como un ángel de luz. Amén. Amén, amén. Does that mean he could also make a path of the cross? Eso también significa de que él puede hacer el camino de la cruz. No. No. Does that mean that he can create? Eso significa de que él puede crear. No. No. Then what does that mean? Entonces, ¿qué significa? Dígame. It just means that he's a creation of the Lord. Amén. Solo piénsalo. Él es una creación de Dios. He Amén. can still walk within the path of the cross just to take you out. Él, incluso así como él camina en el camino de la cruz para sacarnos fuera. Amén. Amén. Aleluya. Just imagine that. Imagínate eso. Now, let me tell you, the Old Testament and the New Testament, there's a very good balance within that. Amén. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay un balance en eso. In the Amén. Old Testament, it is 3 specific words that I'm going to use that are very crucial to the Old Testament. En el Antiguo Testamento 3 palabras. hay 3 palabras que voy a usar para hablar del Antiguo Testamento. The 3 words are promise, Las 3 palabras son promesa, shadow, sombra and theory. y teoría. Keep this in your mind. Shadow Sombra, and theory. figura y teoría. Specifically those 2. Keep those in your mind. Mantén estas 2 en tu mente. Sombra. Shadow and theory. No. Primero es Figura y sombra teoría. y teoría. Now, New Testament. Ahora, el Nuevo Testamento. There's 3 words that I'm going to be using En el Nuevo Testamento voy a usar 3 palabras that describe the New Testament. para describir el Nuevo Testamento. Amén. The 3 words are Las 3 palabras son performance, performance, Performance. Como transformación, ¿no? promesa y performance. Como hacer. Actuar lo que- Promesa y cumplimiento, ¿no? Performance es como hacer. Cumplimiento. algo, Ah, cumplimiento. ¿Mm? Yes. Las promesas y el cumplimiento de las Ujú. promesas. La balanza. Promise, then performance of the promise. Ok. cumplimiento de las promesas
y cumplimiento de las promesas. The second word, which is 3 words, word in flesh. La palabra en carne. And then the third word, La tercera, experience. experiencia. Keep in your mind word in flesh and experience. Mantén Word en in mente flesh. Palabra y cumplimiento. Palabra en carne. Y encarnadas. La palabra en carne y vino, y la palabra vino y tomó un cuerpo de carne. Remember when I told you to keep shadow and theory within your mind? ¿Recuerdas que te dije que mantuvieras en mente La palabra lo sombra que es sombra y teoría. y teoría? In the Old Testament, En the el Antiguo whole theory Testamento, toda la teoría was that the Messiah was to come. de que era anunciar que el Mesías venía. Amén. La teoría es algo dicho. In the New Amén. Testament, En el Nuevo Testamento it's the experience of the Messiah Es who el came. cumplimiento es de el la palabra. cumplimiento de la palabra. Amén. El Mesías vino Amén. en carne. The shadow, the word Es la shadow, sombra, la palabra sombra is none other than the tabernacle. no está más que en el tabernáculo. Amén. The tabernacle is the shadow of Christ. El tabernáculo es la sombra de Cristo. Amén. Because Amén. when ¿Por the qué? tabernacle was formed, Como el tabernáculo fue formado, it was formed in the form of a cross. el tabernáculo fue formado en forma de cruz. Amén. Amén. And then came the tabernacle, the walking tabernacle. Aleluya. Entonces vino después en el Nuevo Testamento el tabernáculo viviente y Amén. caminante. That Amén. came and died on the cross for your sins. Para Aleluya. vivir y morir por nuestros pecados en la cruz. Amén. Amén. Aleluya. Santo. Que vivió en un tabernáculo, pero que vino y murió en la cruz por tus pecados y los míos. Amén. We are a shadow Somos una sombra of Amén. Aleluya. de Dios. Amén. Sí, aleluya. the Amén. tabernacle is a shadow El tabernáculo es la sombra of Jesus, de Cristo, of Christ. de Cristo. Right? Amén. ¿Correcto? Amén. Amén, Aleluya. aleluya. Amén. Aleluya. We have a structure, Tenemos una estructura entonces, Amén. levels, right? una estructura de niveles Amén. That we have to follow, right? que tenemos que seguir, ¿correcto? Amén. 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 ¡Eso! Then tell me, Dime, who's the one who wants to stop you? ¿quién es entonces el que te quiere detener? Satanás. Lucifer. Lucifer. Amén. Lucifer. Now let me ask you, Déjate pregunto, Desde la eternidad. does he get stronger as you get stronger? ¿él se hace más fuerte mientras tú vas Amén. creciendo también en fortaleza? Amén. 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 Crece de nivel. Amén. Let me tell you guys. Déjate digo algo, hermano. Back when we were living in sin, ¿Otra vez? back when we were living in sin, Atrás, en el pasado, cuando vivíamos en el pecado, we weren't attacked by the devil as much. No éramos atacados por el no éramos hermano. atacados por el enemigo. Why would he? He already has us on a leash. ¿Por qué? Porque él ya nos tenía de su lado. Amén. 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 When we came to Christ, Cuando venimos a Cristo, life was not all peaches and rainbows. Amén. Vida no era Aleluya. todo de felicidad. nuestra vida no era toda felicidad y con alegría. In fact, it was Incluso suffering. había sufrimiento, It's painful. había dolor. Amén. Amén. It's nothing but blood, sweat, and tears. No era más que sudor, lágrimas y sangre. Amén. Aleluya. Many of which go back to living in the world because I was better off as a sinner. Muchos dicen incluso me vuelvo al mundo porque estaba mejor como era pecador. Amén. Santo.
Sufría menos. That's where they have it wrong. God never promised anything Eso but es lo que happiness. ellos lo que tienen o entienden mal, porque Dios no promete que, perdón, Happiness. felicidad. Dios no promete felicidad. Why would Aleluya. he promise happiness? Why would he promise happiness on this world? ¿Cómo es que Dios promete felicidad en este mundo? Entonces me pregunto, Won't I get more happiness up in paradise? ¿que no voy a obtener más felicidad en el paraíso? Amén. Gain more pleasure up there? ¿Que no es un juego de bendición allá en los cielos? Aleluya. Aleluya. En el In the paraíso. Word of God, it says that the pleasures of earth are good. They feel good. The pleasures of earth. En la escritura habla de que los placeres de este mundo son buenos, They feel good. se sienten bien It feels good to steal. y se siente bien robar, It feels good to lie. se siente bien mentir, It feels good. se siente bien hacer las cosas malas. Some murderers even say that it feels good to murder. Algunos asesinos dicen se siente bien matar. Santo, aleluya. Then why would we have pleasures on earth? Entonces, ¿por qué tenemos placeres o placer en esta tierra? If the pleasures of earth Si are los, pla- limited, si los placeres de esta tierra Está limitado. están limitados, once you die, it's over. cuando tú mueres, se acabó. The pleasures don't go with you. Los placeres no van contigo. What's gained on earth won't come with you. Los placeres de esta tierra no van a venir contigo. Amén. Amén. So then why, Entonces, ¿por qué? in the name of God, would anyone think that God is promising happiness on earth? En el nombre de Dios, ¿por qué alguien o pensamos de que alguien nos está ofreciendo felicidad en esta tierra? It's a lie from the devil. Es una mentira del diablo. Because as soon as you enter Christ, you're in level 1. Porque tan pronto como tú entres en Cristo o aceptes a Cristo, ya entraste al nivel 1. Satan comes. El pecado viene. Amén. Satan. Oh, perdón, Satanás viene And tries to destroy you. y tratará de destruirte, de quitarte tu fe en Cristo. Amén. And often he succeeds. Incluso él persiste. Amén. Didn't even make it to the devil, and you failed nonetheless. Ni llegaste al diablo, al nivel diablo. Ni llegaste al nivel del diablo y no resististe. If you couldn't handle Satan, Si no puedes resistir a Satanás, how can you resist the devil? ¿cómo puedes entonces resistir al diablo? Estamos hablando de niveles. How can Primero you es resist? Satanás y después es diablo, segundo nivel. Entonces, ¿cómo lo puedes resistir? How can you resist the serpent? Entonces, ¿cómo pues es posible que puedas pensar que puedes resistir a la serpiente? And if you can't even resist Satan, you're sure is not going to be able to resist the dragon. Si no eres capaz de soportar a Satanás, tampoco vas a ser capaz de soportar al dragón. Amén. La maldad, el nivel de maldad del dragón. Let's think about that. Vamos a pensar un poco acerca de eso. Now, let's go back to the cross. Vamos atrás a la cruz. A shadow Una sombra of the cross is in de la cruz. the Old Testament. The Old Testament is nothing but a shadow of the New Testament. Así como el Antiguo Testamento es la sombra, no es más que la sombra de la cruz del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Remember, three words that, Tres palabras that represent the Old Testament: que representan todo el Antiguo Testamento, promise, shadow, and theory. que estamos hablando, que las va a representar en nuestro estudio. Promesas, Sombras. sombras Theory. y teoría. Ephesians 4:13, please.
Efesios 4:13, por favor. And I ask Brother Medrano to read this, please. Hermano Medrano, démele lectura, por ¿Dónde favor. vamos, bro? Rápido. Efesios 4:13. 4:13. Amén. Efesios 4:13. 4:13. This was written by the Apostle Paul. Esto fue escrito por el apóstol Pablo. 4:13. Yes, 4:13. A man Amén. Amén. worthy of the title as Amén. Apostle of Christ. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Amén. a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Now I'll read it in English. Lo voy a leer en inglés. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amén, Stature. aleluya. Stature. Estatura. What stature? ¿Qué es estatura, hermanos? Of the perfect man. Del hombre perfecto. Amén. Is the stature that we need to make it to. Es una estatura en la cual nosotros tenemos que lograr también. Amén. 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 Job himself made it. Job en persona, él mismo la tuvo que alcanzar o lograr. Alcanzó, amén. He was even placed in the Bible as a perfect man. Él fue puesto o fue mencionado como el hombre perfecto. Amén. Amén. Amén, aleluya, Does amén. that mean that he made it to the stature of the perfect man? Eso significa de que él alcanzó la estatura o logró la estatura del hombre perfecto. Amén. Aleluya. Does that mean that we can make it to the stature of a perfect man? Amén, Eso amén. significa entonces de que también nosotros lo podemos lograr. Amén. Not only, Él lo dice. not only does that mean that we can, No solo de que podemos, we have to. lo tenemos que Amén. lograr. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. But the only way Pero la Aleluya. única forma that we can make it que lo podemos lograr is if we push Lucifer out of our way. es si puchamos a Lucifer fuera de nuestro camino. Amén. Aleluya. Right? Amén, Amén. aleluya. Amén. We Aleluya. need to grow in the stature of Christ. Tenemos que crecer en la estatura de Cristo. Amén. Aleluya. Colossians 2, verse 2. Colosenses 2:2. And 1:28. And I ask Pastor to read that, please. Colosenses 2:3. 2:2. And Alexa to read 1:28. 2:2 y Alexa va a leer el 1:26. No, 28, 28. 1:28. Oh, 1:26 por favor, Alexa. 28. ¿Cuál primero? ¿El 2.2 o el 1.26? 2:2 first. 2:2 first. 2:2. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Now let me read that in English. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. 1:28, please. Colosenses 1:28. Alexa, por favor. A quien anunciamos
hablando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Amén. Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Jesus, sorry. Jesús. We have to become perfect in Him. Tenemos que ser perfectos en Él. Let's not forget what, No vamos a olvidar what that verse said in que el verso dice, 1 Corinthians 5:17, 1 where it says, Corintios 5:17, where it says a new creation within Christ. que dice que somos una nueva criatura en Cristo. So this, Esto, which is presented in Colossians 1:28 and 2:2, esto que está presentado en Colosenses 2:2 y 1:28, that we need to grow within Christ, que tenemos que crecer en Cristo and that we will be presented, every man, y que vamos a presentar a cada hombre, que tenemos que presentarnos cada hombre to God, a Dios, that Amén. we are perfect. de que ya somos perfectos ahora estando en Cristo. Amén. So then we need to make it all the way up there. Entonces tenemos que caminar toda la trayectoria o el camino hasta arriba Amén. And God balances de la this cruz. Perdón, otra earth. vez. God balances this earth. Dios balanceó esta tierra Amén, aleluya. It's just a little y eso es un pequeño pedazo for the next study to come. del siguiente estudio por venir. Aleluya. Amén, aleluya. Let us not forget No vamos a olvidar balance. el balance. Amén. God Aleluya. balances everything, Dios balanceó todo. right? ¿Correcto? Amén. ¿Está aquí, iglesia? Amén. Aleluya. Santo. Amén. As you go home tonight, Cuando vayamos a la casa en esta noche, don't no olvide this. Esto. Balance. The balance. el balance, las balanzas. Amén. God balances the earth. Dios balanceó o puso las balanzas en la tierra. Amén, aleluya. Amén. Think of what that means about Lucifer. Entonces, ¿qué significa esto en cuanto a Lucifer? That's food for your thoughts. Es alimento para Pensamiento. tu pensamiento. Thank you. God bless. Dios les bendiga. Shalom. Amén.